Hoy en Clubes del Mundo os presentamos la tabla histórica de la Premier Likasi de Azerbaiyán. Desde 1992, la Liga de Azerbaiyán la disputaron un total de 56 equipos, la mayoría de ellos ya desaparecidos. Hay que mencionar que en las temporadas 2001-2002 y 2002-2003 no se disputó la liga debido a un conflicto interno entre la Federación de Fútbol de Azerbaiyán y los clubes. Bueno, y sin más demora, estos son los top 56 de la Premier Likasi de Azerbaiyán. Y comenzamos en el puesto 56 con el Sirvan Kurdemir FK, un desaparecido, el primer desaparecido. Jugó una temporada y acumuló 7 puntos. En el puesto 55 el FK Neftkaz GNKR Baku. Jugó una temporada y consiguió 10 puntos. Este club también desapareció. En el puesto 54 el desaparecido Lokomotiv Imizli. Jugó una temporada, consiguió 12 puntos. En el puesto 53, el desaparecido Araz Nakhchivan PFK jugó una temporada y consiguió 12 puntos. Fue una vez campeón First Division, Segunda División. Puesto 52, el desaparecido también Bozkurt Samuk FK jugó una temporada, consiguió 14 puntos y fue una vez subcampeón First Division, Segunda División. En el puesto 51, el desaparecido Energetic Oli Bayramli FK jugó una temporada, consiguió 17 puntos. Puesto 50, otro desaparecido, el Azerbaiyán U18, jugó 2 temporadas, consiguió 22 puntos. Puesto 49, el desaparecido Police Academy Baku jugó 2 temporadas, consiguió 22 puntos. En el puesto 48, el desaparecido Umid FK jugó 2 temporadas, consiguió 31 puntos. Puesto 47, el desaparecido Zirakala Siyazan jugó una temporada, consiguió 32 puntos. Puesto 46, el desaparecido FK Sirvan Samaksi jugó una temporada, consiguió 34 puntos. Puesto 45, otro desaparecido, el Plastic Salyan FK jugó una temporada, consiguió 38 puntos. En el puesto 44, el desaparecido Avtomobilisi Yevlaks FK jugó 2 temporadas, consiguió 39 puntos y fue una vez campeón First Division, Segunda División. En el puesto 43, el desaparecido Azneftiyag Baku FK jugó 2 temporadas, consiguió 40 puntos. Este club también fue conocido como el Taragi Baku y fue una vez campeón First Division, Segunda División. Puesto 42, el desaparecido Karat Baku jugó una temporada, consiguió 40 puntos. Puesto 41, el desaparecido FK Ferit Baku jugó una temporada, consiguió 47 puntos. En el puesto 40, el desaparecido Insaatchi Sabirabad FK jugó 2 temporadas, consiguió 50 puntos y fue una vez subcampeón Copa Azerbaiyán. Puesto 39, el desaparecido FK Abey Agstafa jugó 2 temporadas, consiguió 53 puntos. Puesto 38, el desaparecido Azliya Baku jugó 2 temporadas, consiguió 54 puntos. Puesto 37, el desaparecido FK Pambiksi Nefkala jugó 3 temporadas, consiguió 61 puntos y fue 2 veces subcampeón First Division, Segunda División. En el puesto 36, el desaparecido Kurmuk Kak FK jugó 3 temporadas, consiguió 61 puntos. En el puesto 35, otro desaparecido, el FK Daskin Zagatala jugó 2 temporadas, consiguió 62 puntos.
Puesto 34. El desaparecido Guyasan Kazaks FK jugó 3 temporadas, consiguió 62 puntos. Fue una vez subcampeón First Division, Segunda División. En el puesto 33, el desaparecido Azeri Baku FK jugó 3 temporadas, consiguió 80 puntos. En el puesto 32, el desaparecido FK Standard Sumgayit jugó 3 temporadas y consiguió 82 puntos. Fue una vez campeón First Division, Segunda División. Puesto 31, el desaparecido FK Genklerbirligi Sumgayit jugó 4 temporadas, consiguió 86 puntos y fue una vez campeón First Division, Segunda División. En el puesto 30, el desaparecido FK Mugan Salyang jugó 3 temporadas y consiguió 94 puntos. Fue una vez campeón First Division, Segunda División. Puesto 29, el desaparecido Insatsi Baku FK jugó 4 temporadas, consiguió 105 puntos. Fue una vez campeón Copa Azerbaiyán. En el puesto 28, el Bakili PFK jugó 5 temporadas, consiguió 116 puntos y fue una vez campeón First Division, Segunda División y una vez subcampeón First Division, Segunda División. Puesto 27, el Sabah Fútbol Club jugó 4 temporadas, consiguió 118 puntos. Puesto 26, el desaparecido Ravan Baku FK jugó 4 temporadas, consiguió 121 puntos. Fue una vez subcampeón First Division, Segunda División. Puesto 25, el Sabail FK jugó 5 temporadas, consiguió 123 puntos. Fue una vez subcampeón First Division, Segunda División. Puesto 24, el desaparecido Safa Baku FK jugó 5 temporadas, consiguió 128 puntos y fue una vez campeón Copa Azerbaiyán. En el puesto 23, el desaparecido FK MKT Araf jugó 3 temporadas, consiguió 133 puntos. Fue una vez subcampeón Copa Azerbaiyán. En el puesto 22, el desaparecido ABN Barda jugó 7 temporadas, consiguió 153 puntos. A este club también se le conoció como FK Pambikchi Barda. En el puesto 21, el desaparecido Shadah Kusar FK jugaron 9 temporadas y consiguieron 178 puntos. Fueron una vez campeón First Division, Segunda División y una vez subcampeón First Division, Segunda División. Puesto 20, el desaparecido FK Saksri Buzovna jugaron 5 temporadas, consiguieron 186 puntos. Fueron una vez subcampeón Premier Likasi, Primera División, y una vez subcampeón Copa Azerbaiyán. Puesto 19, el FK Kurnur Mingasevir jugaron 7 temporadas, consiguieron 204 puntos. También fue conocido como, es conocido ahora, ¿no?, como el FK Energetic Mingasevir. Este club fue 2 veces subcampeón Copa Azerbaiyán y una vez subcampeón First Division, Segunda División. En el puesto 18, el Moik Baku jugó 10 temporadas, consiguió 237 puntos. Fue 2 veces campeón First Division, Segunda División y 3 veces subcampeón First Division, Segunda División. En el puesto 17, el desaparecido Karman FK jugó 6 temporadas, consiguió 243 puntos. Fue una vez subcampeón Premier Likasi, Primera División, y una vez subcampeón Copa Azerbaiyán. En el puesto 16, el desaparecido FK Kazar Sumgayit jugó 9 temporadas, consiguió 259 puntos. Fue 2 veces subcampeón Premier Likasi, Primera División, y una vez campeón First Division, Segunda División. Puesto
número 15, el desaparecido FK Nikat Mastaga. Jugaron 8 temporadas, consiguieron 283 puntos. Este club también fue conocido por el nombre de FK Baki Faklasi Mastaga y por ANS Pivani Baku. Puesto 14. El Zira FK jugó un total de 7 temporadas y consiguió 284 puntos. Fue una vez subcampeón Premier Likasi Primera División y una vez subcampeón Copa Azerbaiyán. Puesto número 13, el desaparecido Simruk Peika. Jugaron 8 temporadas, consiguieron 308 puntos. En el puesto número 12, el Sumkayit FK jugó 11 temporadas y consiguió 328 puntos. Fue 2 veces subcampeón Copa Azerbaiyán. En el puesto número 11, el Samkir Fútbol Club, desaparecido también este club. Jugó un total de 8 temporadas y consiguió 374 puntos. Fue 3 veces campeón Premier Likasi, Primera División, y 3 veces subcampeón Copa Azerbaiyán. En el puesto número 10, el desaparecido FK Vilas Masali. Jugó un total de 11 temporadas, consiguió 375 puntos. Fue una vez campeón First Division, Segunda División y también era conocido como FK Masali. En el puesto número 9, el desaparecido Shubalan FK jugaron un total de 12 temporadas, consiguieron 467 puntos. Fueron una vez subcampeón Premier Likasi Primera División y una vez campeón First Division Segunda División. Este club también fue conocido como Olympic Baku. En el puesto número 8, el Gabala FK jugó 14 temporadas, consiguió 595 puntos. Fue una vez campeón Copa Azerbaiyán y 3 veces subcampeón Copa Azerbaiyán. En el puesto 7, otro desaparecido, el Khazar Lankaran FK, jugó 15 temporadas y consiguió 629 puntos. Fue una vez campeón Premier Likasi Primera División y 3 veces campeón Copa Azerbaiyán. En el puesto número 6, el Turan Tobuz IK, jugaron 20 temporadas, consiguieron 738 puntos. Fueron una vez campeón Premier Likasi Primera División y una vez subcampeón Premier Likasi Primera División. En el puesto número 5, el desaparecido FK Baku. Jugaron 16 temporadas, consiguieron 748 puntos. También se les conoció como Dinamo Baku y fueron 2 veces campeón Premier Likasi Primera División y 3 veces campeón Copa Azerbaiyán. En el puesto número 4, el Kapaz PFK. Jugaron 19 temporadas, consiguieron 796 puntos. Fueron 4 veces campeón Premier Likasi Primera División y 4 veces campeones Copa Azerbaiyán. En el puesto número 3, el bronce para el Shamaki FK. Jugaron 20 temporadas y consiguieron 943 puntos. Antes fueron conocidos como Kesha FK y Inter Baku. Me dejaba uno. Fueron 2 veces campeón Premier Likasi Primera División y 2 veces campeón Copa Azerbaiyán. Plata en el puesto número 2 para el Neftchi Baku PFK. Jugaron 28 temporadas, consiguieron 1.465 puntos. Fueron 9 veces campeón Premier Likasi Primera División y 7 veces campeones Copa Azerbaiyán. Y en el puesto número 1, un oro grande para el Karabaj FK. Jugaron 28 temporadas, consiguieron 1.470 puntazos. Fueron 9 veces campeón Premier Likasi Primera División, 7 veces campeón Copa Azerbaiyán, una vez campeón Supercopa,
4 veces subcampeón Premier Licassi Primera División y 3 veces subcampeón Copa Azerbaiyán. Como habéis podido ver, hay una lucha encarnizada por los 2 primeros puestos de la tabla histórica entre los 2 mejores clubes del país, el Karabakh y el Neftchi Bakú. Y si os ha gustado el vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales y, como siempre, vuestros comentarios son muy bienvenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo con una nueva historia sobre el fútbol mundial. Chao, gracias, chao.